Listo, ya estamos listos, ¿eh? Podemos empezar. Sí. Sí, muy buenas tardes. Hoy estamos martes 12 de enero del 2021, el año del bicentenario, el año en que a la vez estamos estudiando la literatura del siglo XIX. Nos separan, bueno, más de 200 años ya, o sí, aproximadamente, ¿no? Porque estamos estudiando ya la segunda parte del siglo XIX, que es de 1850 en adelante, hasta llegar hasta 1900 aproximadamente. Bueno, en la clase anterior hicimos una visión de conjunto y también una caracterización de esta corriente literaria llamada el modernismo hispanoamericano, que corresponde al periodo final, o el periodo de la parte final más importante de la literatura del siglo XIX. Hicimos un recuento bastante exhaustivo de en qué contexto es que apareció el modernismo. Fue en un contexto de relativa modernización, de relativo progreso de nuestros países, aunque este progreso, diríamos, solamente se pudo ver, se pudo apreciar en las ciudades capitales de los respectivos países, o en todo caso en aquellas zonas donde la modernidad pudo llegar, considerando que los nuestros son países de geografía muy difícil, muy heterogénea. En los casos extremos sería el caso del Perú, pero en general, como estos países en pleno siglo XIX, bueno, para las grandes distancias se lo hacían a través de los barcos, que ya sin duda era un medio de comunicación que existía desde siglos anteriores, ¿no? Y que permitía recorrer a la velocidad respectiva grandes distancias. La prueba es que la conquista de América también se dio con la ayuda de estos barcos pequeños, bueno, para ahora, pero para esa época verdaderamente eran barcos de todas maneras pequeños para la inmensidad del océano, pero con ayuda de estos instrumentos es que se pudo consolidar la independencia y se pudo constituir, diríamos, gran parte del continente americano en un continente dominado por otro, que era principalmente Europa, con las principales potencias de España, Portugal, Inglaterra también en algún sentido. Estos países colonizaron pues a gran parte de nuestro territorio hispanoamericano desde el norte hacia el sur, ¿no? Fundaron ese gran país del norte que es Estados Unidos de Norteamérica, como se le conoce, es el nombre oficial de ese gran país, grande en el sentido geográfico y grande también en lo material, en lo tecnológico, pero en todo caso en este país predomina el inglés, que es la lengua, como ya sabemos, internacional más importante desde hace bastante tiempo, y luego de México hacia el sur, con la excepción de Brasil, diríamos, estuvo bajo el dominio de la gran monarquía española, y eso explica el que todos estos países, con la sola excepción de Brasil, sin duda, todos estos países hablamos en español, y esa es la razón de que en este curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, los autores que estudiamos
que son los autores que la tradición nos ha legado, todos ellos escribieron en español su obra literaria más importante. Quizá algunos de ellos, diríamos, también hablaban en otras lenguas, podría ser el inglés, el francés o el alemán, etc., porque muchos de estos autores hispanoamericanos del siglo XIX viajaron sin duda a Europa, recorrieron el continente europeo, incluso la parte norte de nuestro continente también, ¿no? Y de esa manera pues pudieron establecer relaciones literarias con otras literaturas, y todo eso también llevó a un enriquecimiento de las expresiones literarias de nuestros países durante el siglo XIX. Entonces, en la clase anterior hicimos un análisis exhaustivo de este fenómeno socioliterario o sociocultural llamado el modernismo, ¿no? Que, como dijimos en la clase anterior, se ubicó entre 1880 hasta pasado el fin de siglo, es decir, que el modernismo, las expresiones literarias que corresponden con este movimiento llevaron prácticamente hasta el año 1910 o 1914, o incluso hasta la segunda década del siglo XX, ¿no? Bueno, entonces en esa clase hicimos una visión de conjunto, y a la vez también dijimos que el modernismo hispanoamericano, como había ocurrido también con el romanticismo hispanoamericano, que también tuvo una extensión bastante amplia, hablando en términos temporales, en el modernismo también se dio esa suerte de dos etapas, dos periodos, ¿no? El primer periodo corresponde a 1882 a 1896, ese es el primer periodo, el periodo más experimental, el periodo más original, o si se quiere más cosmopolita del modernismo, ¿no? Y el segundo periodo corresponde ya a la etapa americanista, a la etapa diríamos de visión de nuestro continente principalmente, y ello se produjo de 1896, como he señalado, hasta 1910, 1915 aproximadamente, ¿no? Es decir, que el fin del siglo no significó ni la cancelación del modernismo, ni tampoco significó la aparición inmediata de un nuevo movimiento literario. Esto no funciona así en el plano de la literatura, ¿no? Sabemos que el modernismo se extendió hasta la primera década del siglo XX, y recién a partir de 1914, 1918, que es el término de la Primera Guerra Mundial, se dio el inicio a las llamadas literaturas de vanguardia. Bien, en la clase de hoy vamos a hacer, sobre la base de esta visión de conjunto del modernismo que planteamos en la clase anterior, vamos a hacer una revisión, una lectura y comentario, y de paso la revisión también de un material que hemos preparado para ustedes, de manera que los invitamos conforme vayan llegando, porque aún no tenemos la presencia de nadie, ¿no? No hay sí, nadie conectado. entonces vamos a ir leyendo y comentando este material que hemos preparado para ustedes, y que nos permite tomar contacto directo con este movimiento en cuanto a textos, en cuanto a autores, ¿no? En cuanto a las formas literarias que tenemos al frente en este material antológico que hemos preparado, que además servirá también para las próximas evaluaciones, principalmente para el examen final, que ya tiene una fecha, es el 8 de febrero del 2021, fecha en que ustedes entregarán un
examen con las pautas que también ya se han subido a la hora virtual y que ustedes tendrán a su disposición para que puedan entonces trabajar con esas pautas y elaborar un examen universitario, un examen especializado de los temas que se han planteado. Son dos cuestiones las que se han planteado y tratan de recoger, por cierto, de una diversidad de autores y temas y textos, algunos aspectos significativos, ¿no?, de la literatura del siglo XIX, aunque también por los feriados extras que hemos tenido, más algunos otros factores que han influido, han impactado en el desarrollo del curso. No hemos podido desarrollar todos los contenidos, pero en este material que estamos presentando hoy día incluimos referencias sobre algunos autores que debieron ser tratados y que no han sido tratados por razones extras que ya no viene del caso señalar en esta oportunidad. Entonces, en función de esta idea de leer, de tomar contacto con los textos que corresponden al modernismo, hemos preparado principalmente en la primera parte algunos poemas, por eso es una selección de una selección. He preparado algunos poemas representativos de los dos autores más importantes del modernismo. De manera casual diríamos, uno de ellos es el más importante de la primera etapa, de la etapa fundadora, de la etapa cosmopolita, como es José Martí, y el representante de la segunda etapa es Rubén Darío, ¿no? Aunque Rubén Darío podríamos decir también que, ya que las distancias cronológicas no son demasiado extensas, Rubén Darío participó de ambas etapas, ¿no? Claro, en la segunda adquirió una mayor importancia, una mayor relevancia, pero ya él era un escritor muy joven, por cierto, que desde los años en que comenzó este movimiento ya estaba en contacto, ¿no? Por otra parte, lo que caracteriza también a estos dos autores y a los otros del modernismo es que fueron escritores muy viajeros, ¿no? Viajaron en su contexto más cercano y en un contexto también más amplio, tanto Martí como Darío, tanto por razones literarias, digamos el interés de conocer la literatura de otro país, de tomar contacto con los escritores de otros países, como fue el caso de Rubén Darío, como por motivos políticos, que es el caso de José Martí, que hasta en más de una oportunidad estuvo en España, pero en contra de su propia voluntad, es decir, siendo él un hombre que murió muy joven, sin embargo también muy joven, muy jovencito, ingresó a la política, ingresó a la militancia en pos de alcanzar la independencia cubana, y por esa razón, por razones políticas, no literarias, él fue apresado en la isla de Cuba, en su país, y de ahí fue llevado a España, donde permaneció en prisión durante algún tiempo, y emulando la figura de Fray Servando de Teresa de Mier, casi de un siglo antes aproximadamente, emulando la figura de este prestigioso fugitivo, José Martí también se las ingenió para volver en más de una oportunidad, luego de haber sido exiliado, luego de haber sido hecho prisionero en España. Como no podía volver directamente desde España a Cuba, lo que hizo fue viajar de España a Francia, y de Francia tomó ya otra dirección y pudo en uno y otro momento de su breve vida y agitada existencia, pudo él pues estar presente en momentos importantísimos en los que se luchaba todavía por la independencia de Cuba, ¿no? Y esto es algo que distingue a José Martí, el hecho de pertenecer a la tercera gran etapa de la literatura del siglo XIX, como es el modernismo, pero compartir rasgos
de la llamada literatura de la independencia, de la primera generación literaria. Es decir, que tiene puntos de contacto con la figura de José María Heredia, que también fue un hombre que luchó, o fue el primero en tener conciencia de la identidad, de la cubanidad, como dice Padura, y luchó también en pos de esa independencia. Pero ciertamente las condiciones de Cuba en esos primeros años no eran todo lo adecuadas que debían ser, y por ello pues Heredia murió en el exilio, murió muy joven, y Cuba todavía tuvo que esperar varias décadas para poder alcanzar su independencia. Creo que está con nosotros la señorita Cynthia Dunker. Cynthia Dunker. Señorita Cynthia Dunker, muy buenas tardes, gusto saludarla. Sí, le invito a revisar conmigo, como en la clase anterior trabajamos el modernismo en su conjunto, he preparado una antología. Le ruego abrir, este es el material que corresponde a la semana 12 y 13, según dice ahí, ¿no? Entonces ahí le ruego, ¿lo tiene a la mano? Está en el aula. Sí, profesor. Ya. Sí, entonces por favor póngale ahí de paso antología. Ahí le ha faltado una N, es antología. Antología significa selección, ¿no? Antología de poetas modernistas para lectura y análisis de alumnos y elección de temas de exámenes finales, ¿no? Entonces, en esa antología, recordemos que en la clase anterior, al hablar del modernismo, decíamos que el modernismo había tenido dos etapas. Una primera etapa de 1882, que comienza precisamente con este poemario del cual hemos extraído algunos poemas, ¿no? Oficialmente entonces el modernismo se iniciaría con la obra literaria de José Martí, cuyos algunos versos están presentes en esta antología. José Martí, como ya hemos dicho, vivió entre 1853 y 1995, es decir, vivió menos de medio siglo, ni siquiera alcanzó los 50 años de vida, ¿no? Su vida fue muy intensa. Y dentro de esa intensidad, sin embargo, él se casó en algún momento, se comprometió con alguna muchacha de su tiempo, de su sociedad, porque él también era muy viajero. Estuvo en Cuba, estuvo en México, estuvo en España, es decir, un hombre estuvo en Nueva York, recordemos, en más de una oportunidad. Y bueno, de esa experiencia, la experiencia de la paternidad, José Martí escribió pues este libro que se llama Ismaelillo, ¿ya? Vamos a leerlo y comentarlo. Le ruego seguir de cerca, yo voy a hacer la lectura porque no quiero que haya, si hay algunas erratas quiero advertirlas, o usted también lo puede hacer, porque este material que va a servir también para el examen tiene textos tanto de Martí como de Rubén Darío, y tiene además textos alusivos a otros temas. Entonces, de este primer poemario dedicado por José Martí al cariño que le tenía a su hijo, cosa que no es habitual, no se llamaba tampoco Ismaelillo, tenía otro nombre, ¿no? Pero él buscó un nombre bíblico, Ismaelillo, y seguramente con algún significado muy preciso, eligió ese nombre, y el libro se llamó Ismaelillo, es de 1882. Entonces yo voy a hacer una lectura, y una vez que yo haga la lectura, usted hace un pequeño comentario, así vamos a ir avanzando. Pero primero vamos a hacer la lectura para que no se nos haya filtrado a mí alguna pequeña errata, ¿no? Entonces, un primer poema que vamos a leer es Sueño despierto, ¿no? Sueño despierto. Ya ahí, de hecho, hay una especie de contradicción, de antítesis, ¿no? Sueño despierto. Entonces, le ruego ir viendo verso a verso, porque puede ser que haya alguna pequeña errata y que es el momento en que la podemos corregir.
antes de hacer algún comentario, dice, verso a verso voy yo entonces leyendo. Yo sueño con los ojos, segundo verso, abiertos, coma, y de día. Y de día, el tercer verso, y noche siempre sueño. Y de día y noche siempre sueño. Ahí hay un punto y sigue. Y sobre las espumas del ancho mar revuelto, y por entre las crespas arenas del desierto, y del león pujante, monarca de mi pecho, montado alegremente sobre el sumiso cuello, un niño que me llama, flotando siempre, siempre veo, ¿no? Entonces, este es el primer poema que, como vemos, es un sueño, es un poema, perdón, dedicado al motivo del sueño. ¿Lo ha podido leer? ¿Ha detectado alguna errata? Creo que no, ¿no? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, algún pequeño comentario que usted quiera hacer tanto sobre la forma como sobre algún aspecto del contenido de este texto que pertenece al libro con el cual se inicia formalmente el modernismo. ¿Qué comentario podría usted hacer? ¿Qué observaciones se le ocurren acerca del estilo poético, acerca del verso, acerca de, en fin, de cualquier otro aspecto de carácter formal de este poema Sueño despierto? Bueno, como usted siempre ha referido que este conjunto de poemas está dedicado a su hijo, me llama mucho la atención los dos últimos versos, ¿no? Un niño que me llama, flotando siempre veo, que hace alusión a él, y ahí me parece un aspecto un poco lúdico en el poema. El hecho de como jugando con el mar, algo así. Sí. Ese limbo entre sueño y vigilia. Puedo ver, bueno, eso más o menos es lo que aprecio en el poema. Y este niño, bueno, me parece que hace alusión a su hijo, ¿no? Así es, sí. Y al juego, Sí. y a la complicidad. A la complicidad, ¿no? A pesar de ser un pequeñín, sin embargo, el yo lírico, diríamos, le otorga a este niño una suerte de valor, de categoría. Le dice, monarca de mi pecho, ¿no? Monarca de mi pecho, montado alegremente sobre el sumiso cuello, ¿no? Eso también es importante ahí, ese adjetivo, ¿no? Ese epíteto, sobre el sumiso cuello, un niño que me llama, flotando siempre veo, ¿no? Es decir, como usted ha señalado también, es una visión alegre, es la visión de cómo ve el padre al niño, lo ve de manera amable, lúdica, juega con él, se establece una especie de complicidad, hay un cariño evidente en el empleo también de un lenguaje muy transparente, y también diríamos hay una ensoñación, ¿no? Yo sueño con los ojos, ¿no? Yo sueño con los ojos, parece como decir estar en otra dimensión, es decir, estoy con los ojos abiertos, pero sin embargo estoy soñando en otra realidad, ¿no? Y de día y noche siempre sueño, y sobre las espumas del ancho mar revuelto, y por entre las crespas arenas del desierto, y del león pujante, monarca de mi pecho, montado alegremente sobre el sumiso cuello, un niño que me llama, ¿no? También es otro elemento importante, es que el poeta menciona los grandes elementos de la naturaleza, ¿no? Menciona el mar revuelto, las arenas del desierto, el león pujante, es decir, menciona una serie de elementos que le dan pues un contexto más simpático, más variado a ese texto, ¿no? Ese corresponde al poemario ismaelío,
y diríamos, da que pensar la gran diferencia que hubo en este aspecto con respecto a Rubén Darío. Es decir, son contrastes propios de la vida, que mientras José Martí, diríamos, tuvo a este niño pequeño, al cual homenajea a través del libro, el poemario en su conjunto, ¿no? Y lo trata siempre con mucho cariño, lo pone en un nivel de monarca de mi pecho, ¿no? Qué hermosa expresión. En cambio, Darío no conoció a sus padres, ¿no? Ni a su padre ni a su madre. Durante mucho tiempo pensó que las personas con quienes vivía eran sus padres, y luego se enteró que no eran sus padres, eran sus abuelos, ¿no? Y eso lo llevó a Rubén Darío, digamos, fue una conmoción muy fuerte la que tuvo, y eso lo llevó a suprimir sus apellidos y a quedarse simplemente en Rubén Darío, ¿no? Eso es algo que cuenta con bastante detalle Mario Vargas Llosa, que curiosamente, siendo un escritor de novelas, no de poesías, sin embargo, le dedicó su tesis, como creo que ya dije en la clase pasada, ¿no? Y se llama Bases para la interpretación de Rubén Darío. Y en realidad lo que uno ve allí es que Vargas Llosa se identifica con Rubén Darío porque él también sufrió un drama parecido, ¿no? A él también le engañaron, le dijeron que su padre estaba muerto, que estaba en el cielo, y él toda la noche le rezaba a su padre, y de pronto cuando tenía 10 años el padre irrumpió en su vida y le cambió la vida completamente. Entonces él tuvo siempre ahí esa suerte de espada clavada en el corazón, y nunca tuvo una buena relación con su padre, mientras que José Martí, que murió muy joven y quizás su hijo ni siquiera alcanzó a verlo, sí expresa una relación muy cordial con su padre. Luego vamos a leer el segundo poema de esta antología. Pertenece también siempre a este mismo poemario, a Ismaelillo. Aquí también habla del hijo de manera elogiosa. Dice, a ver, ¿podría usted leerlo, señorita Cintia? Mi caballero. Sí, sí, sí. A ver, escuchamos. Mi caballero, por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, puesto a horcadas. Sobre mi pecho bridas forjaba con mis cabellos, Con mis cabellos. Ebrio él de gozo yo ebrio. Me espoleaba mi caballero. Qué suave espuela sus dos pies frescos. Cómo reía mi jinetuelo. Sus pies pequeños, 2 pies caben en un solo beso. Allá, ahí le voy a leer yo la versión, porque ahí veo que falta un verso, por favor, para que usted lo incluya ahí. Ya se lo voy a leer completo, este poema. Mi caballero dice: por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, puesto a horcajadas sobre mi pecho, bridas forjaba con mis cabellos. Ebrio él de gozo yo ebrio. Me espoleaba mi caballero. 2 puntos. Qué suave espuela sus 2 pies frescos. Cómo reía mi jinetuelo. Y después de ese verso, mi jinetuelo, por favor, en un verso debe decir, y yo besaba. Agréguenle ahí, por favor, después de mi jinetuelo, agréguenle, y yo besaba sus pies pequeños, 2 pies que caben en un solo beso, ¿no? Sé que ahí se me había omitido este verso antes del antepenúltimo, después del verso mi jinetuelo, y yo besaba sus pies pequeños, 2 pies que caben en solo un beso, ¿no? Bueno, es muy similar en cuanto a la temática, en cuanto a la relación padre-niño, ¿no? No sé si usted quiere destacar algún otro aspecto
de carácter formal o rítmico o léxico, o la presencia de algunas expresiones literarias, algunas figuras, de ver al niño, de verlo como eso, como mi caballero, ¿no? Mi caballero. La temporalidad también es importante, ¿no? Dice, por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran día. El poema está ambientado en un día, ¿no? Me despertaba con un gran beso, puesto a horcajadas, ¿no? Puesto encima del hombro, sobre mi pecho, bridas forjaba, ¿no? Ahí podríamos decir, hay una especie de hipérbato, ¿no? Porque no es forjaba bridas, sino bridas forjaba con mis cabellos, ¿no? Ebrio, acá también hay, fíjese usted, una figura literaria, ebrio él de gozo y ebrio, me espoleaba mi caballero, qué suave espuela sus 2 pies frescos, cómo reía mi jinetuelo, y yo besaba sus pies pequeños, 2 pies que caben en solo un beso, ¿no? Entonces, no sé si usted quiere destacar algunos aspectos propios de este lirismo tan especial de un poeta que, por otro lado, sabemos tenía hondas preocupaciones políticas, ideológicas, pero se dio tiempo también para escribir esta poesía tan lírica, tan lúdica, tan amorosa, ¿no? No sé qué le ha parecido este poema de José Martí, algún aspecto que quiera destacar. Justo yo también quería apuntar el hecho de ver al pequeño como un caballero, ¿no? Como un jinete, como alguien también con afán de descubrimiento, con valentía, atribuirle todas esas cosas a través de la figura del caballero, ¿no? Alguien que ve en pos del honor a pesar de ser pequeño, ¿no? Y es como si él quisiera augurar un futuro de justamente de eso, ¿no? De honor, de caballerosidad, Claro, de estoicidad. Eso se me viene a la mente. Sí, ese es muy bonito en ese sentido porque, como usted bien dice, ya el título, ¿no?, nos ofrece como una especie de campo semántico. El título se plantea ya como la denominación, ¿no? Como decir mío Cid, es mi señor, en este caso es mi caballero, ¿no? Mi caballero. Entonces ya está estableciendo también una relación de superioridad, ¿no? Y le da además a la palabra caballero, ¿no?, le da el sentido con el cual se creó esta palabra. ¿Quién era el caballero en aquellos tiempos remotos? El caballero era el que tenía caballo, ¿no? Y como usted muy bien ha observado, lo que se establece acá de una forma que podríamos decir muy curiosa, ¿no?, tomando como base la experiencia de lo que significa la relación que se da entre el caballo y el jinete, lo que hace el poeta, lo que hace José Martí, es tomar esos 2 roles, ¿no?, y transformarlos, convertirse él en el caballo y hacer que el niño, que es todavía muy pequeño, asuma a su vez la función del caballero, y por eso le da al poema el título de mi caballero, ¿no? Es un procedimiento lírico muy bien planteado, en el cual los 2 personajes del poema asumen roles complementarios, ¿no?, roles que implican movimiento, porque el poema tiene movimiento, el tiempo, ¿no?, me despertaba con un gran beso. Entonces la efusión, puesto horcajadas sobre mi pecho, bridas forjaba con mis cabellos. Qué interesante esta imagen, ¿no? Bridas forjaba con mis cabellos, y lo cogía el cabello,
ebrio él de gozo. Este es el momento, es como decir el clímax en el breve poema, ebrio él de gozo, ¿no? ¿Cómo podría? Es algo como especie, como una suerte de hipérbole, ¿no? Porque es imposible que él pudiera estar ebrio, que pudiera estar borracho, que es lo que está diciendo acá, pero está empleando una expresión, una palabra, un verbo, pero un culto, más un verbo culto, ebrio, él de gozo, ¿no? Ebrio, él de gozo yo ebrio, ¿no? Es decir, ambos comparten el mismo gozo, y el comportamiento del caballero sigue, porque dice, me espoleaba. Espoleaba es cuando uno hace un movimiento con los pies para que el caballo vaya más rápido, ¿no? Me espoleaba mi caballero. Qué suave espuela, qué suave espuela. Porque la espuela es un material de metal, ¿no? Justamente sirve como una especie de acelerador para que el caballo más rápido, pero acá en cambio esas espuelas se han convertido en una suave espuela, ¿no? Sus dos pies frescos, ahí podríamos decir también, bueno, otra figura ahí, sus dos pies frescos, ¿no? Están relacionados con la inocencia del niño. ¿Cómo reía mi jinetuelo? Es decir, no puede haber una imagen más amorosa, más plena que esta que ha planteado el poeta, ese lirismo, esa, diríamos, emoción que siente. Y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en solo un beso, ¿no? Realmente fue extraordinario y llama la atención que un hombre tan luchador, un hombre que murió peleando por su patria, haya tenido este acierto diríamos, de plasmar esos momentos inolvidables que se dan pues en la relación entre el papá y el hijo, o entre la hija y el papá, o la hija y la mamá, etc. Son imágenes que nosotros todos hemos compartido de una u otra manera, hemos compartido o con el papá, o con la mamá, o con el abuelo. Son relaciones intensas que crean estos nexos afectivos, ¿no? Que son los que hacen posible, esta vivencia se pueda convertir en un poema tan valioso, tan hermoso realmente. Pocas veces uno encuentra poemas tan líricos, tan expresivos de la inocencia infantil, ¿no? Como este verso de un hombre más tan especial como es José Martí, que le dedicó una revista a los niños. ¿Cómo haría para buscar tiempo y escribir esa revista para los niños de América? Realmente en el material de la semana pasada ahí había unas prosas de él dedicada a 3 héroes, no tengo aquí a la mano. Bueno, voy a leer esta versión, a ver qué le parece esta versión. Este poema es ya del siguiente libro de Martí, que corresponde a 1891. Es decir, ya el anterior es de 1882, este se llama Versos Libres, ¿no? Siempre va precedido por una presentación, y aquí he tomado como ejemplo posible este poema, que es una suerte de arte poética. Por eso me gustaría que usted pueda escuchar la lectura que voy a hacer yo, y luego ver qué podríamos decir de esta definición que él da, ¿no? Dice así el verso. De paso le pido por favor si encuentra alguna errata ahí para modificarla, para corregirla. Dice entonces en Versos Libres: la poesía es sagrada, nadie de otro la toma sino en sí, ni nadie como esclava infeliz
que el llanto enjuga para acudir a su clemente dueña, la llama a voluntad, que vendrá entonces pálida y sin amor, como una esclava, con desmayadas manos el cabello, peinará a su señora en alta torre, como pieza de gran repostería, le apretará las trenzas, o con viles rizados cubrirá la noble frente, por donde el alma su honradez enseña, o lo atará mejor mostrando el cuello, sin otro adorno, en otro discreto nudo. Mas mientras la infeliz peina la dama su triste corazón, cual ave roja de alas heridas estará temblando, lejos hay en el pecho de su amante, como un invierno, un pájaro en su nido. Maldiga Dios a dueños y tiranos, que hacen andar los cuerpos sin ventura, por do no pueden ir los corazones. ¿Qué le ha parecido esta visión? Creo que también está presente la señorita Catherine Garriazo. Señorita Garriazo, estamos leyendo y comentando los poemas de ahora, en estos momentos, los poemas de José Martí. Es una antología, es una selección breve, y por eso habíamos pensado dentro de esa selección en este poema del libro Versos Libros, dedicado a la poesía, ¿no? Muy metafórico, muy figurativo, las imágenes, qué es lo que hemos podido captar en la lectura de este texto de Versos Libres, qué es lo que se podía destacar de esta imagen, de esta comparación que hace, ¿no? Porque dice, voy a volver a leer para que ustedes puedan expresar algunas ideas, la poesía es sagrada, nadie de otro la toma, sino en sí, ni nadie como esclava infeliz que el llanto enjuga para acudir a su clemente dueña, la llama a voluntad, que vendrá entonces pálida y sin amor, como una esclava, con desmayadas manos el cabello, peinará a su señora en alta torre, como pieza de gran repostería, le apretará las trenzas, o con viles rizados cubrirá la noble frente, por donde el alma su honradez enseña, o lo atará mejor, mostrando el cuello, sin otro adorno, en otro discreto nudo. Mas mientras la infeliz peina a la dama, su triste corazón, cual ave roja, de alas heridas estará temblando, lejos hay en el pecho de su amante, como un invierno, un pájaro en su nido. Maldiga Dios a dueños y tiranos, que hacen andar los cuerpos sin ventura, por do no pueden ir los corazones. En fin, algunos comentarios sobre este poema dedicado precisamente a definir a la poesía como algo sagrado, y luego de qué manera esta idea se expresa a través de las comparaciones alusivas principalmente al acto de peinar, ¿no? El acto de la persona que al llamado de su ama viene a peinarla. ¿Qué podrían ustedes señalar, cualquiera de ustedes dos? ¿Qué interpretación podrían hacer de este poema? Es mucho más complejo, ciertamente, que los poemas alusivos a Ismaelillo, ¿no? Y luego este final, ¿no? Que es un tanto fuerte, dice, maldiga Dios a dueños y tiranos que hacen andar los cuerpos sin ventura, por don no pueden ir los corazones. ¿Qué visión de la poesía hay? ¿Cómo está vista la poesía a través de estas imágenes
el hecho de peinar a mí me llama mucho la atención. Dice, peinará a su señora en alta torre como pieza de gran repostería, le apretará las trenzas o con viles rizados cubrirá la noble frente por donde el alma su honradez enseña. En fin, ¿les parece un poco hermética la imagen que plantea el poeta sobre la poesía, o qué rescatarían ustedes de este poema? Profesor, buenas tardes. Sí, señorita, buenas tardes. Bueno, Pues está Garriazo, ¿no? Ujú, sí, la Ya. señorita. después de la lectura rápida del poema, hay Sí. una figura que, bueno, una idea que me parece interesante en cuanto a la posesión, ¿no? Ahí en el cuarto verso la mención de dueña, y al final en los últimos versos también hablan de los dueños y tiranos. Y al inicio yo entiendo los primeros versos cuando habla de la poesía sagrada y que no se toma, que aquel que sienta o que trabaje con la poesía como si fuese una herramienta sin tener el carácter sagrado que le imprime el autor. Trabaja como si fuese un dueño, ¿no? Alguien que dispone a su antojadiza intención cómo es que se debe tratar o qué fines debe tener. Entonces, por eso también me llama la atención lo de la llama voluntad, ¿no? Y vendrá entonces pálida y sin amor como una esclava. Entonces, esa idea de posesión, no como un guardián o no como alguien que se respete o venere la poesía, sino más bien como alguien que la explota o la pone a trabajar, digámoslo así, según sus intereses o conveniencias. Es la idea que es la imagen que tengo. Es la imagen, claro, que usted tiene, ¿no? Sí. Creo que sí, es una imagen bastante valiosa lo que está planteando, que está subrayando precisamente ese carácter sagrado de la poesía, ¿no? Nadie de otro la toma, sino en sí. Es decir, que la poesía es algo muy personal, y que por otro lado tampoco la poesía puede ser utilizada de manera pragmática o de manera meramente decorativa. No, la poesía es algo profundo, la poesía es algo que está en mí y responde a mi libertad, y a su vez la poesía pues se expresa con absoluta libertad, ¿no? Creo que aquí lo que hace José Martí es defender los fueros de la poesía, ¿no? Ya sabemos que puede haber muchas opiniones sobre la poesía, pero está reivindicando, a mi modo de ver, esa idea de la poesía como algo que tiene su propia personalidad, tiene su propia fuerza, y que nadie es capaz, digamos, de utilizarla de una manera que vaya en contra de su naturaleza artística, en contra de su carácter estético, ¿no? Eso es lo que está mencionando. No sé si quiere agregar algo la señorita Dunker sobre este poema. Sí, profesor, incluso, bueno, como menciona mi compañera, ¿no? Ese respeto por la poesía, y en el poema también, bueno, en un modo general, se puede ver que justamente, a ver, no sé cómo explicarlo, que su ejercicio mismo, el hecho de haber escrito esto, reafirma
autonomía de la poesía de la que él habla, porque Ujú. si vemos bien, él está, cuando empieza a hablar acerca de la esclavitud, cuando empieza a describirla, nos da a entender que incluso en una situación como esta, que es desfavorable, incluso en esta situación, si uno respeta la poesía y se siente realmente conmovido, incluso en una situación así, la poesía puede brotar, porque si vemos la descripción que él hace acerca de la esclavitud, es tan sublime que logra conmover. Ujú. La forma en la que él describe, por ejemplo, pálida y sin amor como una esclava, con desmayadas manos el cabello peinará a su señora en la torre. O sea, él reafirma esto de que la poesía está ahí y debe dejársele fluir, inclusive así sea en una situación adversa, que es capaz de existir. Y bueno, eso es lo que yo veo, ¿no? Así es, sí, sí. A ver, vamos a ver otro poema. Este poema creo que es, bueno, es más breve que el anterior, y está relacionada pues con el gran amor que tuvo este hombre, no solamente por su niño, por Ismaelillo, sino sobre todo el gran amor que tuvo por su patria, ¿no? Murió su vida, murió, digo, dando su vida por la patria. Pero acá habla de dos patrias. Entonces les pido, por favor, que nada más no es muy extenso el poema, entonces les pido que puedan dar una visión. Dos patrias, dice el poema. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. ¿O son una las dos?, se pregunta. ¿No bien retira su majestad el sol con largos velos y un clavel en la mano silenciosa? Cuba, cual viuda silenciosa, me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío, mi pecho destrozado está, y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora, no es si es hora, sino ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí, muda rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbia el cielo. Cuba, viuda, pasa. Bien, entonces ahí tenemos este poema llamado Mis dos patrias, ¿no? Lo voy a releer para que ustedes puedan hilar algunas ideas acerca de este poema. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. ¿O son una las dos? Está en forma de pregunta. ¿No bien retira su majestad el sol con largos velos y un clavel en la mano silenciosa? Cuba, cual viuda silenciosa, me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está, y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí, muda rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbia el cielo. Cuba, viuda, pasa. Bien, algunas ideas acerca de este poema cuyo nombre es
Dos patrias, algunas observaciones que quieran hacer. Bueno, me parece que esta Cuba viuda de la que él habla, de alguna manera hace alusión primero a Cuba como una patria que no puede gozar de esa libertad que merece, pero también acerca de todas esas vidas que se han perdido en pos de esa libertad y se seguirán perdiendo hasta que su momento llegue, ¿no? Entonces, y también cuando dice Cuba, a ver, dos patrias, Cuba, cual viuda silenciosa me aparece. Ajá. Tal vez podría ser que a pesar de todos los lugares, todos los donde él estaba, porque como usted mencionaba, él ha viajado mucho, no importa en dónde esté, él siempre está pensando en esa Cuba y en esa ansiada libertad. Nunca dejó de ser un motivo de pensamiento y un motivo de insurrección para él, ¿no? Siempre estuvo ahí presente esa Cuba. Y de alguna manera esa impotencia de no poder ver a su patria libre y ver que esos patrones se repetían incluso en ciudades y en lugares donde ya había supuestamente una independencia, pero la explotación continuaba y eso era lo que continuamente lo motivaba a rebelarse. Pero el hecho de que justamente Cuba sea su patria y haya demorado tanto en poder estar, digamos libre, no totalmente, pero esa libertad él nunca la pudo llegar a ver. Y esta parte del poema que dice, ya explicó usted lo de viuda silenciosa, ¿no? ¿Por qué viuda? Porque claro, han muerto muchos hombres luchando por la libertad de su patria y ella se siente así, con una viuda silenciosa, ¿no? Pero dice, yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está y vacío en donde estaba el corazón. Y ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre, cual bandera que invita a batallar. La llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro ya estrecho en mí, muda rompiendo las hojas del clavel como una nube que enturbia el cielo. Cuba viuda pasa, ¿no? ¿Qué otro comentario se podría agregar a lo que ya se ha dicho? Lo que ha sido la señorita Dunker, ¿no? Sí, profesor. Ya. A ver, señorita Garriaso, ¿algún otro comentario sobre este poema que acabamos de leer? Dos patrias. Sí, profesor, al inicio del poema, la comparación, la semejanza que se hace entre Cuba y la noche como dos espacios físicos, ¿no? Porque habla de la patria, aunque la patria vendría a ser un espacio físico, pero también con una carga emocional, porque la patria remite al sitio al que pertenecemos, ¿no es cierto? Entonces, Cuba y la noche, pero la noche no es un espacio físico, o mejor dicho, no es un territorio, ¿no? Pero él la pone a las dos en la misma condición, Cuba y la noche, y luego hace una pregunta de si en realidad son una sola, si estos dos espacios son uno solo, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención y luego habla del desplazamiento del sol. Cuando hacen la comparación entre Cuba y la noche, no sé si por algo lúdico, yo
hago una semejanza con el día y la noche, y como si Cuba fuese el día y el espacio de la oscuridad de la noche, ¿no? Entonces cuando dice Su Majestad el Sol se retira y aparece Cuba como una viuda, creo que, como había dicho Cintia, el autor está viendo al país al que pertenece como un ser que está siendo afectado, y que él está aún o está percibiendo, está ahí con la intención de no sé si protegerlo, pero por lo menos de acompañarlo, ¿no? Me parece. Sí. Y conoce muy de cerca sus pesares, por cómo describe cómo es el clavel, como el corazón, y que estos pesares que él conoce de cerca lo invitan a él a mantenerse en pie de, no sé si de lucha, pero por lo menos cuando dice que invita a batallar, ¿no? Creo que por lo menos en defensa de cómo él está observando a su patria. Así es, sí, es un poema donde se nota la nostalgia, el dolor que produce en el poeta esta Cuba que no es libre, esta Cuba que está llena de tragedias, ¿no? Y que hace que los cubanos la añoren y desde la añoranza escriba tal como lo hace, ¿no? Sí, bien. Vamos a ver ahora aquí que, bueno, no necesitamos leer estos versos porque estoy seguro que ustedes no solamente los han leído, sino los han cantado. Más bien sí me gustaría un comentario. ¿Cómo es posible que ya estos versos que además no están tan completos, son solamente algunas estrofas, estos versos sencillos, que él lo llamó así, que corresponden a 1891, ¿no? Y que han alcanzado una popularidad y que estoy seguro que ustedes en más de una oportunidad habrán cantado, ¿no? Yo solamente voy a leer, me voy a permitir leer, de paso que corrijo, por ahí creo que hay una errata. Estén ustedes atentos a las 3 estrofas que voy a leer, ¿no? O bueno, leer quizá un poquito más, y luego sobre todo el comentario sobre qué ha ocurrido con estos maravillosos versos que dicen así: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños, y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Gocé de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Si dicen que del joyero sincero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Callo y entiendo, y me quito la pompa del rimador. Cuelgo de un árbol marchito mi museta de doctor, ¿no? Bueno, ¿qué opinan ustedes sobre estos versos de de José Martí? ¿Cuál ha sido su experiencia frente a estos poemas que, como digo, han alcanzado una popularidad tan extraordinaria que se han convertido en música, ¿no? Y son como una especie de canción que uno creo que se puede identificar rápidamente, porque además está con rima,
¿no? Para facilitar la lectura del mismo. Está en cuartetos, probablemente sean octosílabos, o, no son versos muy extensos, pero todo en el poema está bien, bien estructurado, bien construido, y eso ha hecho, quizá, yo no sé desde cuándo, pero yo desde que por lo menos me he interesado por Martí, pues casi desde siempre he visto, ¿no? La sinfonía, la alegría, el entusiasmo que traen estos versos de José Martí. ¿Qué dicen ustedes sobre estas estrofas? Claro que son varias más, pero yo he seleccionado algunas y quizá ustedes quieran destacar en qué medida cada una de estas estrofas nos dice algo acerca de Cuba, o acerca del propio poeta, o en fin, o cualquier otro aspecto de la realidad. ¿Qué es lo que quieren comentar? Se pueden alternar en el comentario de la rima repetitiva, porque, repito, esta es una poesía que todo el mundo conoce, y estoy seguro que ustedes no solo habrán recitado, sino habrán cantado en alguna oportunidad estos versos tan hermosos que fue capaz de crear y con ello alcanzó la inmortalidad. Pues puede haber, que no es el caso de ustedes, pero puede haber mucha gente que ha cantado estos poemas y no sabe que son de Martí. ¿Por qué? Porque son poemas ya de todos, ¿no? Lo que pasa con este tipo de poesía es que ya uno la considera como parte de nosotros, de nuestra personalidad. ¿Qué comentarios tenemos sobre estos hermosos poemas? O si ustedes quieren cantarlas, en fin, escucho sus comentarios sobre esta, como lectoras, como conocedoras del arte de la poesía. A ver qué dice la señorita Cinta y la señorita Catherine, ¿no? Que están interviniendo en esta sesión de poesía. Pero creo que vale la pena detenerse también en estos versos que acabamos de leer, y los tienen ustedes ahí en la mano. Si había alguna errata, pues bueno, he corregido, he leído. ¿Cuáles son sus impresiones sobre esta poesía? Bueno, para iniciar en un comentario, claro. Creo que el título ya anuncia, mejor dicho, el título deja entrever de qué va a ir el tema. Ajá. Al decir versos sencillos y al leer o escuchar los primeros versos que usted leyó, creo que el autor ha tenido un tono reflexivo, contemplativo, y en realidad está uniendo el arte a la naturaleza, a situaciones o actividades que son realmente parte de una vida sencilla, por decirlo así, ¿no? Nos explica cuáles son los elementos que hay en Cuba, ¿no? Que se produce en esa tierra. Habla de los versos que él lleva adentro, habla de los montes, de las hierbas. Entonces me parece que tiene una actitud bastante reflexiva sobre su vida, los momentos que ha tenido o que ha pasado, y también su actividad como poeta, ¿no? Hay muchas referencias a la naturaleza, desde los rayos, los montes, las flores. Incluso se habla de la muerte, pero no se habla en un tono trágico. Sí. Más bien quien llora es el que le anuncia la muerte, el que le da esta noticia. Claro. Pero el poeta o el doctor no da cuenta de una mirada trágica sobre su propia muerte, ¿no? E incluso después de mencionar el tema de la muerte,
habla de la amistad, habla de la valoración que él está realizando frente a algunos objetos, ¿no? Y cuando termina, bueno, en los últimos versos que habla de la pompa del rimador, creo que se logra lo que él había anunciado, ¿no? Claro. Hablar de los versos sencillos, utilizando estos versos sencillos para expresar ideas tan complejas y reflexivas, en tanto a la amistad, a cómo él percibe, se percibe a sí mismo, de dónde es, su conexión con la naturaleza, la idea de su propia muerte. Entonces, creo que partiendo de esos versos sencillos, puede ingresar a temas bastante profundos. ¿Quién intervino? La señorita Garriaso, ¿no? Señorita Dunker, ¿quiere usted agregar algún comentario a lo que ha dicho la señorita Garriaso sobre estos famosísimos versos sencillos, ¿no? Nos ha hecho ideas muy interesantes la señorita Garriaso, que usted quiere agregar, comentar, ¿qué podría usted decir sobre estas famosas, esos famosos cuartetos, sobre esto que ya no es para nosotros los hispanoamericanos, no es solamente poesía, es poesía, sí, claro, pero también es música, también es alegría, ¿no? También evoca nuestra realidad hispanoamericana tan fragmentada, ¿no? Cuba tan distante, sin embargo, la poesía nos une, ¿no? Y hoy estamos, creo, disfrutando de esa comunidad de la que formamos parte, aunque bueno, disfrutar es un decir, o en todo caso estamos unidos con ese mismo sentimiento que la poesía es capaz de suscitar en los seres humanos. No sé qué podría agregar, me parece que el poema tiene muchos elementos, como ha señalado su compañera, pero nos gustaría también sus propios comentarios. Señorita Dunker. Sí, profesora. De hecho, cuando leí el poema, me parecía como si él estuviese haciendo como dice, un ligero, un sencillo repaso de su propia vida, porque narra una vida intensa. Si vemos en los versos, vemos a un hombre que se fundió con su patria, que era uno con la naturaleza, que no le daba miedo el dolor, no le daba miedo encarar la injusticia, que a donde quiera que fue, él hizo escuchar su voz. Hay una parte donde él dice que para él, a pesar de que estaba muy comprometido con los ideales sociales, el gozo, el disfrutar de las cosas sencillas, como de una reunión con los amigos, encontraba en eso también mucha satisfacción. De hecho, hay una parte donde él de entender que para él no era importante ni siquiera la pompa, que si estaba dispuesto a dejar de lado su academicismo o ese tipo de cosas para poder fundirse y disfrutar, intercambiar ideas con los demás. Claro. Me parece que refleja justamente su vida intensa y su valentía al hablar de la muerte como parte de la vida, ¿no? Como algo natural. Entonces, me parece eso, alguien que de una manera sencilla hace como un repaso a lo que ha sido su vida en sus distintos aspectos, ¿no? En lo social, en lo político, en lo académico, y nos da a entender que es lo verdaderamente importante para él. Sí, ha logrado efectivamente. Podríamos decir que estas estrofas que hemos leído son parte de su concepción poética, de su arte poética, ¿no? Así entiende él su poesía, como dice, bastaría con quedarnos con la primera estrofa, con decir, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, ¿no? Ya está definiendo ahí la relación del hombre con la naturaleza, la palma que es pues un elemento propio de Cuba, de la isla de Cuba, ¿no? Y antes de morir me quiero echar mi verso del alma. Y leo todas las estrofas que vienen, son eso precisamente,
es el alma del poeta que se expresa en cada uno de estos aspectos, esta identidad que él tiene con el arte. Dice, hay arte soy entre las artes, en los montes, montes soy, ¿no? Es decir, donde voy, me convierto en eso. Y más es un hombre que conoce, como ustedes han señalado, la naturaleza. Dice, yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños, y de sublimes dolores, ¿sí? Es decir, no solo sabe lo propio de lo vegetal, sino también lo propio de lo humano, como puede ser el engaño, que es algo mortal, ¿no? O también los dolores que a veces pueden ser sublimes cuando son dolores causados por sentimientos encontrados, como nos está ocurriendo en estos días, que justamente recordábamos aquí que el ciclo pasado tuvimos de alumna la señorita Galarreta, y ayer nos enteramos que lamentablemente había partido, ¿no? Entonces eso nos ha causado una honda tristeza saber, y bueno, una forma de homenajearla a ella, una excelente alumna, así como ustedes, que hacían muy buenos trabajos, pues la homenajeamos con estos poemas de José Martí, que expresan eso precisamente, ¿no? Esa intensidad que tiene la vida y esa condición mortal que nos une a todos y que nos lleva a compartir también momentos de entusiasmo, de optimismo, como diría Darío, ¿no? Como cuando en esta estrofa final que he transcrito, dice, callo y entiendo, y me quito la pompa del rimador, ¿no? Cuelgo de un árbol marchito mi museta de doctor, ¿no? Ha terminado su labor de poema, de poeta, ¿no? Pero ha creado versos inmortales, versos que se han convertido en música para generaciones de hispanoamericanos, ¿no? Así que son canciones con las cuales, o poemas con los cuales estamos identificados, ¿no? Y este es el caso del poema de José Martí, ¿no? Este verso está un poco en la línea del anterior, ¿no? Es más breve, por eso lo vamos a leer también con esa idea. Dice, es el verso 5 de verso sencillo, dice, sí, de verso sencillo. El verso 5 dice, porque todos estos están numerados, el verso 5 dice, si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que en busca del amor amparo. Mi verso al valiente agrada. Mi verso breve, esa es una estrofa que creo que no está ahí. Mi verso al valiente agrada. Mi verso breve y sincero es del vigor del acero con que se funde la espada, ¿no? Está en esa misma línea de querer ser una suerte de arte poética de José Martí, ¿no? Es un verso más breve. No sé si quieren hacer un comentario a este poema, en el que también está hablando de su poesía, está hablando de su verso, como lo dice explícitamente. Bueno, al referirse a características tan opuestas, si ves un monte de espuma, un abanico de plumas, Ajá. un puñal, ¿no? Un monte de espuma, un monte que su accidente geográfico de tierra o
o con una consistencia dura, ¿no? Ujú. Él lo contrapone con la espuma, que es algo que se diluye fácilmente o desaparece fácilmente, ¿no? Pero es un monte de espuma, es un abanico de plumas, es un puño, no, es un puñal, pero en realidad te toca como una flor, ¿no? Entonces, Sí. contraponer algo, un concepto que es de dureza, fortaleza o rigidez, con otro que es suavidad o es efímero, delicadeza, no sé cómo definirlo, pero da una idea de por lo menos el tratamiento que él está haciendo en los otros versos, ¿no? Temas tan amplios o temas tan, no sé, pesados, inscribirlos o trabajarlo a través de maneras, figuras sencillas, simples. Creo que eso puedo entender yo al ver esas oposiciones. Claro. En cuanto a la descripción de sus versos. Y cuando habla de, bueno, no aparece ahí, pero cuando usted mencionó que mi verso es para valientes, si no me equivoco, creo que también está llamando a un lector que pueda ver a través de esos versos sencillos toda la profundidad filosófica y reflexiva que hay, ¿no? Así no es. por el hecho de ser sencillos, quiere decir que no tienen un fondo que lleve a un lector atento, un lector que pueda rastrear esos temas. Sí. ¿Alguna idea que quieran agregar su compañera? Aquí va otro muy breve. A ver, es el último de esta antología. Es el verso 23, de versos sencillos, y como en todos sus poemas, él siempre es claro, siempre es transparente, y eso es algo que nos deja a veces descolocados, porque ante una poesía tan transparente y sabiendo además que responde realmente a lo que fue José Martí, uno se queda realmente, como dice, sin palabras frente a un poema como este, el verso 23, que en su brevedad dice: yo quiero, que además creo que todos los temas, mejor dicho, de los que habla él, son los temas que todos compartimos como seres humanos y con nuestras respectivas condiciones de seres humanos. Dice: yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Soy bueno, y como bueno moriré de cara al sol, ¿no? Es el verso 23 de estos versos sencillos que hemos estado leyendo. Y bueno, este es un anuncio, de alguna forma me hace recordar ese poema de Vallejo, donde él también anuncia su muerte en París, ¿no? Acá él también está anunciando su muerte, porque él sabe que como hombre que está comprometido con la lucha por la independencia de su país, en cualquier momento le va a tocar morir. Y por eso dice, ¿no? No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Soy bueno, y como bueno moriré de cara al sol. Como efectivamente ocurrió con él, ¿no? Él sí murió en pleno combate, murió en plena naturaleza cubana, luchando por la patria. No sé si quieren hacer algún comentario sobre este poema o sobre algún otro aspecto de la personalidad de José Martí,
han tenido oportunidad de leer otros poemas de él o tienen algún otro comentario sobre este importante poeta de nuestra literatura. Sí. Bueno, recalcar, bueno, algo que ya es obvio, que era su sentido de patriotismo, siempre lo vio, y usted en la clase pasada mencionó el poema Tres Héroes, Sí. Y justamente ahí él menciona a Bolívar, a Hidalgo de México y a San Martín. Y los pone como ejemplo, ¿no? Sí. De líderes que forjaron sin miedo, que siguieron adelante para lograr la libertad de aquellos que estaban oprimidos, ¿no? En el caso de Hidalgo, los pobladores eran tratados de una manera injusta por parte del dominio español. En el caso de Bolívar, pues que él exalta que viajó mucho y que fue a donde quiera que fue, él llevó este ideal de libertad y de unión también. Y también menciona a San Martín y los pone en un sitial digno de ser de reconocimiento y de ejemplo, sobre todo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, a través de los personajes que él admira, uno también puede configurar cuáles son los principios que lo guiaban a él, ¿no? Y esto es algo que es innegable en José Martín. Sí, ¿algún otro comentario de la señorita, su compañera? La señorita Garriazo, ¿algún otro pequeño detalle? ¿Usted tuvo oportunidad de leer el poema, la prosa esta de los Tres Héroes? No tuve oportunidad de leer. Ya. Ahí lo tiene también en el aula virtual, ahí, eso, como lo ha recordado la señorita Dunker, es un poema muy... No, es una prosa en realidad, ¿no? Es una prosa que se llama Tres Héroes, y ahí efectivamente habla de Bolívar, habla de Hidalgo, habla de San Martín, y bueno, lo que habría que agregar es que un cuarto héroe, de los muchos más que tenemos, es decir, Martí también alcanzó, ¿no? Si él habla ahí de tres héroes, José Martí también alcanzó la condición de héroe de la lucha por la independencia, ¿no? Y por sus calidades personales, éticas y por sus calidades literarias, pues sin duda eso. Yo creo que en toda Hispanoamérica, y claro, particularmente en su país, ¿no? José Martí está considerado como el héroe de la independencia, se le llama ya el apóstol, ¿no? Es decir, es un héroe de verdad, y lo cual hace que toda la poesía que él haya escrito cobre también un valor adicional por el hecho de que él unió, digamos, la poesía, la unió a la lucha por la independencia de su país, ¿no? Eso es con respecto a José Martí, que es uno de los grandes de la literatura hispanoamericana. Y en cuanto a su vinculación con el modernismo, claro, fue una vinculación libre, ¿no? En él encontramos siempre el verso transparente, el verso sencillo, pero el verso al mismo tiempo de un gran contenido, de una gran fuerza, de una humanidad extraordinaria. En ese sentido su vida fue muy intensa, un hombre increíble realmente, en todas sus facetas, pero todas ellas al servicio de los demás, al servicio de su patria, ¿no? Por eso hemos querido recorrer con estos versos algo de su obra poética, ¿no? No sé si quería agregar algo más.
Voy a buscarlo en el Classroom, profesor, porque no tuve oportunidad de leerlo. Y ya. Sí, ahí lo va a poder encontrar. Bueno, en todo caso, nos quedamos aquí y vamos a continuar en la próxima sesión del jueves. Vamos a continuar con esta antología que hemos preparado para ustedes, donde veremos poemas de Rubén Darío, que es el otro grande de la poesía hispanoamericana, en particular del modernismo, ¿ya? Bueno, ahí nos quedamos. Les agradezco por su asistencia y por su constante participación. Creo que la idea ha sido enfrentarnos directamente a los poemas y ver qué sentimientos y qué ideas suscitan la lectura de este autor emblemático como es la figura de José Martí, ¿ya? Quedamos así. Pueden ver ya en el aula virtual las indicaciones que hemos dado sobre el examen parcial. Final. Examen final. Examen final, perdón, estoy equivocando, es el examen final, ¿ya? Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿ah? Muy buenas tardes, muy amables. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego, señorita.